medio todos los datos meteorológicos. Pluviómetros o pluviógrafos, dependiendo de, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que eso implica que al ir determinando un sitio hay que empezar a recoger información. Entonces es preferible un embalse profundo o no poco profundo debido a los costos más bajos del terreno, por unidad de capacidad de almacenamiento, menores pérdidas por evaporación y menor probabilidad de crecimiento de vegetación acuática. Y creo que hasta allá hemos llegado. Bien. Si es posible, debe evitarse las áreas tributarias que producen sedimentos, de lo contrario se debe implementar prácticas de conservación de suelos. Hay actividades que no son compatibles con un embalse. Y una de esas actividades es la agricultura y la ganadería. Ganadería, el ganado anda por el suelo, el movimiento de las patas, libera partículas del suelo, cuando llueve, el agua arrastra eso, lo lleva al río y ¿a dónde termina? En el embalse. Igualmente en la agricultura hay que arar el suelo y poco de cosas, libera partículas del suelo, cuando llueve el suelo. La primera hidroeléctrica que hizo el desaparecido IRRE aquí en Panamá falló por este aspecto. La primera hidroeléctrica fue en Veraguas, la hidroeléctrica de La Yeguada. Ahora mismo el lago del embalse de La Yeguada existe, pero no almacena agua porque el embalse se llenó de sedimentos muy rápidamente, porque el área donde está el embalse se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Cuando estaban los norteamericanos encargados del área del canal, no permitían que nadie se metiera por ahí a hacer nada. Ahora que los panameños estamos encargados, pues por toda el área de la cuenca se ha metido todo el mundo a hacer de todo. Y eso, pues, algunas actividades no son compatibles con el desarrollo del embalse. Debido a la experiencia de esto, de los sedimentos, en el área de Fortuna, el gobierno en aquel entonces, el gobierno militar, expropió sin indemnizar todas las áreas aledañas. No indemnizaron a nadie, simplemente expropiaron todo eso. Y decidieron traer una especie de vegetación foránea que es el pino caribe y sembraron alrededor del embalse pino caribe. Estamos hablando de los años 70, ya han pasado 40 años y después de 40 años cuando usted ve el área cómo están los árboles, hermosos, los troncos usted no los puede abrazar porque están grandísimos. Y es lamentable que los políticos tengan muy corta memoria, porque ahora mismo ¿qué es lo que ven los políticos ahí? Dinero, madera. Así que si a algún loco de esto se le ocurre ir a arrasar con el bosque que se sembró para proteger la cuenca, para cosechar la madera que hay, ¿qué va a pasar? Entonces el embalse se lo va a llenar de sedimentos y no va a tener agua para generar electricidad. No es que no se pueda cortar la madera, se corta un tronco aquí, se siembran 5 árboles más, se corta otro árbol por allá, una cuestión controlada, pero no arrasar el bosque. Pero los árboles están hermosos. ¿Alguien ha ido por el área de Chiriquí a Bocas del Toro? ¿Por esta área últimamente alguien ha ido por allá? El bosque está hermoso. El único problema que tiene, y que por suerte no se nos presentan esos problemas, es que el pino caribe tiene un inconveniente, y es que la resina, ¿qué le ocurre a esa resina? Es altamente inflamable. Y en otras latitudes cae un trueno y tenemos un incendio forestal. Y aquí no tenemos ni aviones, tanques, ni tenemos bomberos forestales, ni nada de esas cosas. Ustedes si entran en internet, ahora mismo hay problemas con incendios en California, con las sequías que hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces es un pequeño problema, pero esa especie se trajo por el crecimiento rápido y las raíces fijan el suelo y no permiten que cuando llueva haya erosión. Entonces se hizo con esa finalidad, pero a la gente se le olvida para qué era eso y ve otra cosa, ve un bosque y dice todo lleno de madera, y aquí estamos arrasando con todos los bosques que encontramos, y cuando ya no quede ningún árbol en Darien van a llegar allá, ¿okay? Porque todo lo vamos destruyendo. Bien, la calidad del agua almacenada debe ser satisfactoria para el uso que se le intenta dar al embalse.
Por ejemplo, en el caso de embalses para abastecimiento de agua potable, se debe remover la vegetación del sitio del embalse, ya que la descomposición de la materia orgánica puede crear olores y sabores indeseables. Cuando se construyó el lago Gatún, el área inundada era tan extensa que no les dio tiempo de limpiar el bosque. Así que solamente deforestaron los canales de navegación. Y usted ve que cuando llega la estación seca y el nivel del agua en el embalse baja, usted ve los troncos ahí que salen en medio del lago, la madera está bien, árboles de madera muy fina, todavía después de 100 años, todavía están los árboles ahí en medio del bosque. En el caso de el lago de Madden o Alajuela, dependiendo si es el nombre gringo o el nombre panameño, como si lo iban a destinar para abastecimiento de agua, entonces sí hicieron una limpieza del bosque. Pero eso implica que hay otras actividades. ¿Y qué está pasando en la época de los gringos? Nadie podía irse a bañar al lago. Y ahora, en la época de los panameños, usted ve que la gente va a hacer picnic, a bañarse y a hacer de todo allá, de recreación en el lago. Y eso es extremadamente peligroso. Porque si alguien va enfermo, por ejemplo, una enfermedad típica como el cólera, y no hay letrinas ni baños portátiles, así que se vaya a la orilla detrás de un arbolito y hace sus necesidades. Cuando viene la lluvia, arrastra eso al lago y el lago lleva el agua y Dios nos ampare. ¿Qué hace? Que aparecen esas pestes. Ahora mismo está de moda la del ébola ya, que no se transmite por el agua, pero vienen esas pestes que en la historia de la humanidad han diezmado la población. Entonces, antes, en la época de los gringos, teníamos agua de calidad excelente. Ahora ya no podemos decir lo mismo, porque como es nuestro, pues no le decimos. En aquella época el gringo encontraba a alguien ahí, lo agarraba y lo metía preso y se lo llevaba para Gamboa. Ahora la cárcel es la del Renacer, y allá lo metían preso nada más por estar ahí. Un chiste de esos crueles y malos. Encuentran a un campesino que se metió a coger mangos y lo llevan. ¿De qué lo acusan? De meterse en una propiedad privada. Dice, yo no me metí en una propiedad, y el letrero decía, no trespassing. Yo no era uno solito, no éramos tres. Aparte de eso, private es dueño de todo, porque dice private property, propiedad de private. Private no le va a importar si yo me como 3 mangos ahí o no. Bien, entonces hay que cuidar el agua, especialmente si ese embalse lo vamos a usar para abastecimiento de agua. La recreación en un embalse para abastecimiento de agua es una actividad que no se debería estimular, se debería prohibir por todos los riesgos que conlleva. Pero bueno, aquí somos felices y vamos a bañarnos allá al lago y después esa agua la usamos para abastecimiento de agua. Hay otras actividades que no son compatibles con embalses para abastecimiento de agua. Por ejemplo, usted no puede criar peces o cultivar peces en un embalse para abastecimiento de agua. Si el embalse es para generación de electricidad, usted ese embalse lo puede usar para criar peces. No hay problema, las actividades son compatibles. Pero por la misma razón de agentes patógenos, si usted se pone a criar peces en un embalse y el pez le entra a estos virus, que hace la enfermedad esa de los camarones de la mancha blanca y todavía no la han podido erradicar, algunas de esas cosas también afectan al ser humano. Y si usted empieza a criar peces en un embalse para abastecimiento de agua, son actividades que no son compatibles, porque ahí puede haber problemas patógenos para el ser humano. Bien. También debe evitarse los sitios en los cuales puedan ocurrir una cantidad considerable de fugas por infiltración. Recuérdense que en un embalse ocurren pérdidas hidrológicas, y las pérdidas hidrológicas son por infiltración, por evaporación y por transpiración. La evaporación no la podemos eliminar, porque cada vez que tenemos un cuerpo de agua, la radiación solar introduce energía en el sistema y eso hace que el agua se evapore. Pero si hay mucha vegetación acuática,
entonces tenemos pérdida por transpiración. Y en la geología del suelo, de acuerdo si hay grietas en el suelo o fallas geológicas, van a haber fugas. Así que en algunos casos, si usted puede hacer su prospección geofísica del asunto y encuentra esas grietas, usted puede sellar el suelo haciendo inyecciones de hormigón en el suelo para sellar las grietas y reducir las pérdidas por infiltración. Ahora, hay embalses, especialmente embalses con fines de abastecimiento, de suministro de agua para irrigación, que sí es conveniente que haya fugas por infiltración, porque esas fugas suministran humedad al suelo, y eso es lo que usted quiere hacer en un área agrícola, que el suelo tenga humedad. Entonces, a veces, pues, ¿cuál es el propósito del embalse? Muy bien. Entonces, tenemos los bancos del embalse y las pendientes adyacentes deben ser estables, ya que los bancos inestables contribuyen con grandes cantidades de material del suelo debido a deslizamientos hacia el embalse. Ya entramos en el área de mecánica de suelos. Usted tiene un cerro y cuando llueve mucho el suelo se satura, y si la pendiente del terreno es muy alta, cuando el suelo se satura ocurren deslizamientos. Véase que hace poco ocurrió un deslizamiento en la carretera Bocas Almirante. Una condición típica del suelo. Cuando llueve en grandes cantidades, al saturarse el suelo, hay pendientes que son muy pronunciadas, el suelo es inestable y hay deslizamiento, y ese deslizamiento produce gran cantidad de material, y eventualmente ¿dónde va a dar el material? Al río. Y si hay una presa, la presa impide el flujo natural del sedimento hasta el mar y se va acumulando en el embalse. Así que cuando usted va a hacer esos embalses, usted tiene que ver los taludes, y si hay regiones de esa área que usted va a inundar con taludes inestables, lo mejor que puede hacer es introducir bulldozer ahí, cambiarle la pendiente al terreno para evitar que se produzcan esos deslizamientos que cuando el suelo se satura generalmente pueden ocurrir, y si hay deslizamientos entonces usted pierde capacidad de almacenamiento de agua en el embalse. Se debe realizar un estudio de impacto ambiental, y una de las condiciones de un impacto ambiental, y ustedes dieron este semestre, es hacer una presentación pública y que la gente opine. Así que generalmente cuando se hace esas consecuencias del impacto ambiental, especialmente si es en la comarca Nove-Buglé, ¿qué van a decir los residentes? No, güey, ni agarre. A pesar de que el proyecto tenga las bondades más grandes del mundo, entonces hay que vender esos proyectos. Todo proyecto crea beneficios y perjuicios. Todo proyecto crea beneficios y perjuicios. Pero hay que balancear las cosas. Entonces, para balancear esas cosas hay que hacer público. Sin embargo, en nuestro caso, se hacen procesos no adecuados. En el caso de Barro Blanco, no llamaron a la comunidad, llamaron a un par de dirigentes, los sobornaron, los dirigentes dijeron que sí, y la comunidad no sabía nada, y el estudio de impacto ambiental dice que se hizo el foro y que hizo todo lo demás y que estaban de acuerdo. Entonces, cuando viene la comunidad, que ya está el proyecto avanzado, dicen que no sabían nada, por la forma en que se hace. Entonces, a veces lo hacen amañado esas presentaciones de los estudios de impacto ambiental, porque los embalses van a inundar áreas, y a veces pues en esas áreas hay cosas interesantes. Cada vez que se va a construir un embalse hay que llamar a los historiadores y a los arqueólogos a ver qué encuentran por ahí, y remover todo ese poco de cosas para preservar el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pasan estas cosas, y lo importante de esto es que usted tiene que seguir una serie de lineamientos y ser lo más transparente posible, porque donde empieza a hacer cosas que no son transparentes, al final van a salir las dificultades, y es preferible evitar esas dificultades. Y por ejemplo, el proyecto de Barro Blanco va porque va, y los indígenas dicen que no, y el proyecto va, así que no sé en qué va a parar eso. Esperemos que de alguna manera convenzan a los indígenas de que el proyecto va porque va.
pero no es que va porque va, sino que parte del estudio de impacto ambiental tiene que limar esas asperezas antes de empezar a construir el embalse. Bien, entonces tenemos que ya sabemos que hay que recoger información. Más o menos hemos recorrido el área y tenemos ya un sitio propuesto. Bien, aquí está su cuenca, aquí está su río, y usted tiene una estación de aforo aquí. Las estaciones de aforo no se pueden poner en cualquier lugar del río. Tiene que haber una sección estable, alineamiento recto, etcétera, etcétera. Ustedes vieron cuando les dieron en el curso de mediciones hidrológicas las condiciones. Sí. La sección de aforo no se puede poner en cualquier lugar. Entonces usted pone la estación de aforo aquí y resulta que el sitio de presa está acá. Vamos a decir que aquí está su estación de aforo y este es el sitio de presa. Usted midió el caudal aquí, pero el caudal lo necesita es acá. Y lo está midiendo aquí porque quiera las condiciones favorables. A veces esto también se ve afectado por la accesibilidad al sitio. Usted no va a poner una estación en un lugar que es completamente inaccesible. Pero entonces estoy midiendo en un lugar, pero necesito el caudal en otro sitio. Entonces, para eso tenemos que hacer lo que se conoce como una transposición de caudales. Por otro lado, vamos a suponer que usted tiene varias estaciones de medición de precipitación A, qué sé yo, B y C. Así que usted recuerda sus fabulosos polígonos de Dicen. Así, más o menos. Y cada estación va a tener un área tributaria. Entonces, esta estación de medición tiene un área tributaria de aquí. Y esta es la del sitio de presa S, también va a tener un área tributaria distinta. Así que el caudal que usted midió en G lo tiene que multiplicar por un coeficiente, que es el coeficiente de ajuste para la transposición de caudales, y existen varias versiones para el coeficiente. El coeficiente es el área tributaria del sitio de presa entre el área tributaria de la estación de aforo multiplicada por la precipitación promedio en el área tributaria del sitio de presa menos la evapotranspiración en el sitio de presa entre la precipitación promedio sobre el área tributaria de la estación menos la evapotranspiración en el área de la estación. Pero si ustedes recuerdan su curso de hidrología, la evapotranspiración es extremadamente difícil de medir porque las cuencas son muy heterogéneas. Dentro de las cuencas hay distintos tipos de vegetación, distintas topografías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en teoría, si usted no tiene una información adecuada, muchas veces medir la evapotranspiración se le complica, entonces uno empieza con la segunda versión. C es igual a S por P promedio en S entre AG por P promedio en E. Pero en nuestro medio las cosas no son tan simpáticas como esta. ¿Por qué razón? Porque a veces de a milagro nada más tiene una sola estación de precipitación. Entonces, ¿qué va a pasar con esto y esto? Usted no lo puede diferenciar. Usted no lo puede diferenciar porque de a milagro tenía una sola estación de precipitación.
Y cuando no lo puede diferenciar, entonces hacemos lo más simple que podemos y nuestro coeficiente de ajuste es la razón entre las áreas tributarias, que es lo que generalmente tenemos que hacer en nuestro país. Por falta de información. Entonces, de esa manera, el caudal que usted midió aquí en la estación de aforo lo ajusta al sitio de presa. Porque aquí es donde va, ese es el caudal que va a llegar a este sitio. Así que ya tenemos el caudal en este punto. En esta estación, usualmente se coloca un tanque vaporímetro y todo lo demás, y más o menos se considera como representativo para el área. Y todas esas variables meteorológicas que ustedes conocen del curso de hidrología, pues se van registrando allí. Y se recomienda mínimo unos 20 años de registro. Y ahí es donde ya viene el reloj a correr. Porque muchas veces en nuestro país, que no hay recursos para estas cosas, ¿cuándo se corren a poner las estaciones? Cuando tenemos la necesidad de que el río en estado natural ya no es capaz de satisfacer la demanda. Entonces empieza a correr el tiempo a partir de allí. Y a veces nos corremos el riesgo de que el problema es inminente y hay que resolverlo lo más rápido posible y que diseñamos a veces hasta con 5 años de registro, en otros casos hasta con 3 hemos diseñado. Y es muy riesgoso porque el niño, la niña, no se sabe qué época nos tocó, podemos sobrediseñar o podemos subdiseñar dependiendo de eso. Y si se recomiendan mínimo 20, lo más saludable es tener 30 años de registro. Así que en otras latitudes, sin que se esté planificando un embalse, se colocan las estaciones para tener data, para cuando ocurre el evento de que ya el río no es capaz de satisfacer la demanda, ya yo tengo toda la información meteorológica disponible y eso acelera los tiempos de construcción del embalse. Puedo terminar el proyecto en un menor cantidad de tiempo. Entonces, cuando no tenemos información, nos corremos dos riesgos. Recoger tiempo, recoger data por un tiempo largo, pero entonces vamos a tener un problema serio por un tiempo muy grande, o acelerar la construcción del proyecto con menos tiempo del recomendado y corrernos riesgo de que la información que tengamos no sea típica del comportamiento total del sistema. Así que lo saludable que es recoger data, aunque no la necesitamos para el momento, pero eso es lo que significa planificación. Desgraciadamente en nuestro país las autoridades tienen pocos recursos y los dedican a satisfacer muchas necesidades y generalmente en esto de recoger data no le dan la importancia hasta que no se empiece a planificar la construcción de un proyecto. Entonces siempre andamos cortos de data. Vamos bien, así que no sé a quién le va a tocar a ustedes una ministerio, una de esas cosas en el futuro, y que se acuerden de que a pesar de que eso no se requiere inmediatamente, es importante tener acceso a saber lo que está pasando. ¿Okay? Por ejemplo, yo en vez de darle esos programas que le dan allá a los novenos mi oportunidad, ¿yo qué haría? Le doy su pluviómetro y le digo, regístreme los datos. Y cuando me entrega el registro, entonces yo le pago. Pero le dan, ¿cómo se llama? Mi oportunidad. Le dan plata y no le exigen nada a cambio. Felices. No tengo que hacer nada. Oye, pone sus estaciones allá y recógeme la data y entrégame el archivo de data y yo te pago por eso. Pero ellos felices, sin hacer nada. Aquí va mi oportunidad. Bien. Mi oportunidad son proyectos sociales, pero hay que balancear las cosas. ¿Vamos bien? Entonces, registramos el caudal aquí. Vamos a borrar esto porque ya tenemos el caudal aquí. Ajustado al sitio de presa. Tenemos el caudal ajustado al sitio de presa. Entonces, estas son las condiciones actuales. Tenemos esta R, que es igual a C por P.
Entonces este es un coeficiente que a veces le pongo el subíndice porque se usan muchos coeficientes. Le pongo C sub R para decir que es coeficiente de escorrentía. En hidrología todas las cosas son empíricas y se usan coeficientes al por mayor. Coeficiente de un tanque vaporímetro, coeficiente de escorrentía, el coeficiente de transposición de caudales que acabamos de dar hace un rato, el coeficiente de Chessy, el coeficiente por todos lados. Y a todos le llaman C. Entonces, para evitar ese problema, yo he adoptado la política de ponerles subíndices para que no me los confundan y hagan los problemas míos. Pero en la literatura todos son C. Y ustedes sabrán de qué C le están hablando. Vitamina C. No sé. Bien. Ok. Esto es las condiciones actuales. Y usted va a evaluar la factibilidad de un proyecto, pero en el futuro lo que usted va a tener es que esta área la inundó. Y le vamos a hacer un balance hídrico no a toda la cuenca, como hacíamos en hidrología, porque las condiciones en la cuenca son extremadamente heterogéneas. Así que le vamos a hacer un balance hídrico al embalse. Así que usted va a aislar ese embalse, que no existe, el embalse no existe. Es un proyecto a futuro. Pero resulta que aquí está cayendo precipitación sobre el embalse. Pero esa precipitación que cae sobre el embalse ya está incluida aquí. Porque la escorrentía es lo que quedó sobre la superficie del terreno de la lluvia que vino del nivel atmosférico y quedó sobre la superficie. Solo que ahora la lluvia que cae directamente sobre el embalse, el 100% de esa lluvia queda en el embalse, mientras que la lluvia que cayó aquí, parte se infiltró y el resto quedó como escorrentía superficial. Después es el modelo elemental de que P es igual a F más R. Entonces, en esta lluvia, en esta escorrentía, que es lo que le vamos a meter aquí al embalse, ya tenemos parte de esto. Así que no podemos usar la precipitación total, tenemos que hacerle un ajuste a la precipitación. Tenemos que hacerle un ajuste a la precipitación. Entonces, el volumen de agua que viene al embalse va a ser igual a el R o el P por el área total de la cuenca por el coeficiente de escorrentía. Recuérdense que esto es R, y que si yo multiplico la profundidad por el área tengo volumen. Esto es lo que viene de la cuenca aquí, pero aparte de eso va a caer agua por acá. Así que más P por el área del lago. Así es que tenemos